a todas las personas. La compareciente, si lo desea, puede hacer uso entonces de la palabra. Gracias, presidente. Señorías, quiero comenzar mi intervención manifestando el más profundo reconocimiento a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Asimismo, agradezco a sus señorías la oportunidad que supone para la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo participar en esta comisión para tratar un asunto que nos concierne a todos, como son las medidas de restitución y compensación para las víctimas del terrorismo. La Dirección General, que tengo el honor de dirigir desde 2020, tiene su razón de ser en el apoyo, acompañamiento y protección a las víctimas del terrorismo. Y por ello estamos siempre abiertos a escuchar con la mayor empatía, con el máximo respeto y, por supuesto, a seguir mejorando en lo que sea necesario. Por tanto, me pongo a disposición para cuantas cuestiones me quieran plantear sobre el objeto de esta comisión. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y viendo que no está el portavoz del Grupo Mixto, pasamos directamente al portavoz del Grupo EH Bildu, señor Iñárritu, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señor presidente. No intervendré en esta comparecencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En ese caso, tendría la palabra la señora Calvo, de Junts per Catalunya, cuando quiera. Sí, moltes gràcies, president. Benvinguda, senyora Torija. Miri, tant les víctimes d'Hipercor del 87 com les de l'11M al 2004 com les del 17A al 2017 han dit de manera unànime que s'han sentit abandonades per l'Estat, pels diferents governs que hi ha hagut. Vostè, com acaba d'explicar-nos, ens ha explicat que porta més de 5 anys de directora general de suport a les víctimes del terrorisme al Ministeri de l'Interior, però vostè prèviament va ser també la directora gerent de la Fundació Víctimes del Terrorisme del 2013 al 2017. Acaba de fer la seva intervenció parlant de reconeixement i empatia cap a les víctimes. Li pregunto, què ha fet en aquests 5 anys per canviar les coses? Muchas gracias, señoría, por su pregunta. En primer lugar, quiero manifestar el máximo respeto y empatía por la opinión y por los sentimientos de todas y cada una de las víctimas. Precisamente, el objetivo de esta Dirección General tiene su razón de ser en el apoyo, en el acompañamiento y en la ayuda a las víctimas para ayudarles a desplegar todos los derechos, reconocimientos y ayudas que la Ley 29/2011 les reconoce. Respecto de la pregunta que usted me formula, efectivamente, desde mi llegada en 2020 a la Dirección General, implantamos distintos proyectos de atención a las víctimas del terrorismo y de mejora en el acceso a las indemnizaciones y ayudas que la ley regula. Iniciamos procedimientos de mejora en lo que es la Red Nacional de Psicólogos que atienden a las víctimas. Renovamos el convenio que tenemos con el Consejo General de la Psicología. Establecimos determinados cursos formativos para esta Red Nacional de Psicólogos que se despliegan por todo el territorio nacional. Valoramos las modificaciones de la Ley 29/2011 que los distintos colectivos de víctimas nos transmitieron en la primera reunión que tuvimos precisamente en ese año 2020 para que nos trasladaran sus necesidades e inquietudes, y procedimos inmediatamente a modificar la Ley 29 para equiparar los derechos de las víctimas españolas que sufren atentados en el exterior, para que tuvieran exactament els mismos drets que si l'atentado... Però perdoni, senyora Torija, és que no m'està contestant exactament respecte de les víctimes dels atemptats del 17A. Li pregunto directament. Hi ha desenes de víctimes que no han rebut cap trucada
cap trucada de la seva oficina, malgrat que el judici fa 14 mesos que va arribar a sentència ferma. 50 víctimes de les que no tenen informe mèdic. 125 que apareixen al sumari però no a la llista de la sentència. Què pensen fer per resoldre aquest problema? Perquè tot el que vostè està exposant són possibles canvis de protocol, possibles canvis a la legislació, que nosaltres també, doncs, evidentment, hi estem d'acord, però què han fet? Per què aquesta gent, aquestes víctimes, no han rebut la seva trucada? Muchas gracias, señoría, por concretar la pregunta respecto de las víctimas de los atentados de agosto de 2017. Nos pusimos en contacto con las asociaciones que las representaban. Les ofrecimos participar en una reunión con esas asociaciones para explicarles qué estábamos haciendo para agilizar la tramitación de los expedientes. Concretamente, cuando yo llegué a la Dirección General, estaban resueltos prácticamente la totalidad de los expedientes de indemnizaciones y ayudas. Quedaban 5 por resolver, que fundamentalmente se correspondían con expedientes de víctimas de terceros países en los que estábamos recabando y a la espera de los informes médicos. Pusimos en marcha todo el acompañamiento de los trabajadores sociales que estaban atendiendo a las víctimas de los atentados del 17A y que continúan a día de hoy atendiendo a las víctimas del 17A. Però a quantes persones d'aquestes víctimes que estaven pendents per sentència, quantes persones han contactat? M'ho pot dir a quantes persones han contactat? Desde el momento en que la sentencia 15/2001 adquirió firmeza, proactivamente desde la Dirección General redactamos cartas informativas a cada uno de los colectivos que se reconocían en la sentencia. Concretamente, enviamos 233 cartas informando a cada colectivo de los derechos que la sentencia les reconocía. Les enviamos y diseñamos un impreso específico de solicitud de los derechos, de la solicitud del cumplimiento de la sentencia. Y inmediatamente recibimos esas solicitudes, informamos a las asociaciones de víctimas que íbamos a proceder a hacer una ejecución inicial o un cumplimiento inicial en los estrictos términos de la sentencia para agilizar los expedientes, y en el plazo de menos de un año prácticamente resolvimos la totalidad de las solicitudes de cumplimiento de sentencias que hemos recibido. 2 meses antes de la finalització... És a dir, perdoni, per jo entendre, m'està dient que els casos recollits a la sentència estan tots resolts? O només aquelles persones que han contactat amb vostès? En vía administrativa, antes de que la sentencia adquiriera firmeza, se reconocieron indemnizaciones y ayudas a 144 víctimas de los atentados de agosto de 2007 en Catalunya. Tots aquests expedients estan tancats? És que no tenim temps, malauradament. Sé que el president serà flexible i em donarà una mica més de temps, però és que necessito que em concreti. Totes aquestes persones afectades estan tancats, aquests expedients, els 147? És a dir, estarien pendents els altres que recull la sentència? Disculpe, 144 expedientes en vía administrativa antes de la firmeza de la sentencia. Como dice el artículo 20 de la Ley 29/2011, una vez que la sentencia adquiere firmeza, las víctimas pueden solicitar que la Administración, que la Dirección General les abone las indemnizaciones fijadas en la sentencia. De esas indemnizaciones que recoge la sentencia, enviamos información específica a cada una de las personas que están en la sentencia firme, que es lo que la ley establece para la actuación de la Dirección General, a 233 personas. De esas 233 personas, 170 personas han solicitado el cumplimiento de la sentencia y la sentencia está cumplida prácticamente en su totalidad. De aquellas personas a las que informamos por carta que tenían derecho a solicitar que diéramos cumplimiento a la sentencia, durante el mes de octubre volvimos a mandarle una segunda carta y les llamamos por teléfono. Algunas de ellas han solicitado y otras personas que están en la sentencia no nos consta que hayan solicitado. No obstante, hicimos una consulta a la Abogacía del Estado para interesarnos
cuál era el plazo que tenían las personas relacionadas en la sentencia, que es lo que los atañe, porque la ley establece que nosotros podemos pagar las indemnizaciones fijadas en sentencia firme. Y Però, perdoni, és que a la sentència del jutge Guevara hi havia... Señora Calvo, déjela terminar esta parte. Bien. Y el informe de la Abogacía del Estado nos dijo que el plazo para solicitar el cumplimiento de la sentencia era de 1 año desde el momento en que la víctima tiene conocimiento de esa sentencia. Por lo tanto, todavía podemos recibir nuevas solicitudes. Però com resoldran el problema de que a la sentència no s'estableix la indemnització que s'hauria de pagar? Per tant, ho decidiran vostès des de l'oficina? Muchas gracias por esta aclaración y por esta pregunta. Como Administración Pública, nosotros estamos sometidos a lo que dice la ley, concretamente la Ley 29/2011. Y el artículo 20 de la ley es muy claro y establece que la Administración podrá abonar las indemnizaciones que se establecen en sentencia firme. Por lo tanto, nosotros podemos abonar las indemnizaciones que el juez ha establecido en el fallo de la sentencia. En el fallo de la sentencia recoge indemnizaciones a las víctimas de Alcanar, que fueron los hechos que se juzgaron, y también en el fallo establece la sentencia que tendrán la condición de víctimas del terrorismo a los efectos de la Ley 29 aquellas personas relacionadas en los hechos probados. Son estas personas relacionadas en los hechos probados los que la sentencia le genera derechos a las indemnizaciones que despliega la ley, pero como Administración Pública nosotros debemos atenernos a lo que dice y a lo que marca la Ley 29/2011. Por lo tanto, nos hemos puesto en contacto con las personas relacionadas en la sentencia y establecidas en el fallo. Per tant, en aquests moments no se sap quina indemnització rebran. Sí se sabe qué indemnización van a recibir porque prácticamente la totalidad, como le he comentado en la pregunta anterior, están ya abonadas. Perdoni, torno a preguntar. És que aquelles persones que surten a la sentència però de les quals no s'estableix una indemnització concreta, en aquests moments no se sap què cobraran. ¿Es sí o no? Sí, se sabe lo que cobrarán porque en la sentencia se fijan las secuelas que esas personas tienen consolidadas como consecuencia del atentado. Y, por lo tanto, la Dirección General ha procedido a hacer un cálculo de los importes de indemnización que corresponde a esas sentencias que recoge el juez en la sentencia. Y esos son los importes que hemos tramitado el expediente, hemos notificado y hemos abonado. Com s'explica vostè o com es pot explicar a la gent que, si parlem d'indemnitzacions, el 2001 les sentències establien 500.000 euros per mort, però després, a l'11M 2004, 1 milió d'euros, en l'atemptat de la T4 d'ETA, on van morir el 2006, on van morir 2 persones equatorianes, 1.200.000 euros, i ara, en canvi, es parli d'un màxim de 500.000 euros. Els pares del Xavi, del nen de 3 anys mort a les Rambles, han cobrat 250.000 euros, la meitat cadascun. Com s'explica aquesta rebaixa de les indemnitzacions? Agradezco que se interese también por el tema de los importes de las indemnizaciones. La Ley 29/2011, que es la que determina la actuación que puede hacer la Dirección General en la tramitación de los expedientes de indemnización, que, como usted sabe, además, es una decisión que se conforma por distintas personas dentro de la Administración, no solamente los gestores, sino también los interventores que velan por la legalidad, establece idénticas indemnizaciones a las víctimas del terrorismo. En el anexo 1 de la ley se establece la tabla de indemnizaciones. Concretamente, en caso de fallecimiento, establece una indemnización de 250.000 euros, en caso de gran incapacidad establece una indemnización de 500.000 euros, etc. Esta es la vía administrativa a la que la Dirección General está obligada a cumplir, puesto que es la ley y lo que la voluntad popular ha determinado que deben ser las indemnizaciones a las víctimas. No obstante, hay 2 vías de indemnización a las víctimas, como quizá usted sabrá, y es que, en definitiva, determina quién es víctima del terrorismo, se determina en sentencia judicial
cuando efectivamente el juez determina que el delito es de naturaleza terrorista y fija las indemnizaciones a las víctimes. Però, senyora Torija, no m'explica... No, és que no m'està contestant. No m'està contestant què li sembla a vostè que s'hagin rebaixat les indemnitzacions i ara que vostè... I vostè està... És que no em contesta, senyora Torija. Disculpe, las indemnizaciones en la 29 no solamente no han disminuido, sino que se han incrementado. En la Ley de Solidaridad, si no recuerdo mal, eran 180.000 euros y en la Ley 29 son 250.000 euros. Sí, però li he parlat, li he posat exemples d'atemptats previs al 17A. Però escolti'm una cosa, acaba de parlar vostè de que hi ha dues maneres de demanar indemnització. Hi ha la indemnització bàsica i, com vostè acaba de dir, si una víctima es persona en un judici pot reclamar més indemnització. Però, escolti'm, no li sembla injust? Perquè, clar, si parlem de judicis per terrorisme i tenim en compte que molts dels atemptats terroristes acaben amb el terrorista immolant-se o abatut per la policia, no hi haurà judici. I si no hi ha judici, quina és la via que li queda a aquesta víctima, a aquesta persona que ha perdut un familiar o a aquesta persona que ha resultat greument ferida, per exemple, per reclamar més indemnització? Como he comentado anteriormente, la Ley 29 establece idénticas indemnizaciones para todas las víctimas del terrorismo y esas indemnizaciones se tramitan a través de expedientes en vía administrativa. Posteriormente, cuando hay una sentencia judicial firme, es el juez el que determina los importes de la responsabilidad civil a la que condena al condenado en el juicio. Y esos importes por responsabilidad civil los fija el juez dependiendo de su criterio, es decir, pueden ser de unos importes o de otros. La Ley 29 establece un procedimiento para que aquella víctima que desee que sea la Administración quien haga frente al pago de esa responsabilidad civil, que, como digo, puede variar en función de la sentencia y en función de la voluntad que considere el juez, porque es el juez el que fija los importes, no los fija la Ley 29/2030, la Administración podrá, y si lo solicita el interesado, pagar el importe que ha fijado el juez en la sentencia, descontando los importes que previamente se hayan pagado en vía administrativa. Senyora Torija, torna a no contestar-me. Què passa si no hi ha judici? És que no m'està contestant, president. Què passa si no hi ha judici? Vamos a pasar al siguiente turno. Que el contesti. ¿Qué pasa si no hi ha judici? Señora Calvo, creo que he sido generoso en el reparto del tiempo. Ahora, por favor, le pido que pasemos al siguiente portavoz y guarde silencio. Gracias. Señor Álvaro, portavoz de Esquerra Republicana, cuando quiera. Presidente, señorías, buenos días, señora Torija. Celebro que usted ha dicho en su alegato inicial que están ustedes abiertos a escuchar y justamente esta comisión, entre otras misiones, tiene la de intentar prevenir y mejorar también la atención de una manera singular a las víctimas en acontecimientos trágicos similares. Y ahí que nuestra labor como legisladores sea también pues, llevar un escrutinio cierto de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Y en ese sentido, a usted le constará que varios comparecientes anteriores en esta comisión pues, han manifestado que pues, la atención de la subdirección que usted dirige no fue lo eficiente que era esperable o manifiestamente mejorable. Así lo dijo, por ejemplo, el señor Manrique hace pocos días, persona con una trayectoria acreditada de acompañamiento a las víctimas, víctima él mismo, como usted sabe, del atentado de Hipercor. En este sentido, pues a nuestro grupo también nos anima, como a todos los de esta comisión, intentar saber qué se hizo bien, qué se hizo mal y cómo podíamos mejorar. Primera pregunta, para que un poco quede claro, aunque puede ser tal vez redundante con lo que le ha contestado a la señora Calvo, pero le debo hacer. ¿Qué criterios se ha seguido exactamente? Y le pido un poco de brevedad para que podamos hablar más. ¿Qué criterios se ha seguido para determinar quién es víctima y quién no en este caso? Y enlazando con lo que le decía la señora Calvo, y aquellas víctimas que han quedado fuera de la sentencia, ¿qué ocurre con ellas?
Muchas gracias por su pregunta, señoría. Efectivamente, la intervención de Robert Manrique y de Javier Martínez han manifestado su opinión sobre cómo fue la atención que recibieron inmediatamente después de los atentados de agosto de 2017. Actualmente, y el conocimiento que tengo sobre la actuación de los trabajadores sociales que trabajan en la dirección, es que inmediatamente después de que tienen conocimiento de que se ha producido un atentado, se ponen en contacto con las víctimas y los familiares de las víctimas y, si lo consideran necesario, se desplazan al lugar donde han tenido lugar los atentados. Estos trabajadores sociales se ponen en contacto con cada una de las familias y establecen una relación de confianza y de filiación. Esta relación de confianza no se rompe a lo largo del tiempo, es decir, que cuando un trabajador social trabaja con una familia, con una víctima, familia si he fallecido, con los heridos y los familiares de heridos, mantiene ese vínculo permanentemente a lo largo del tiempo, durante todo el tiempo que la víctima lo necesita, y responde a sus demandas de información, de alojamiento, de traslado, valora la necesidad de asistencia psicológica, les facilita esa asistencia psicológica, bien con el psicólogo que cada víctima decida voluntariamente tener, o les facilita un psicólogo de la Red Nacional de Atención a las Víctimas del Terrorismo. Todos estos gastos psicológicos, además, están financiados por el Ministerio del Interior. De hecho, de las víctimas de los atentados de agosto de 2017, todavía hay un número de víctimas que están siendo atendidos permanentemente por sus trabajadores sociales y que hacen un seguimiento de la atención psicológica que ellos tienen. Por lo tanto, ese es el tratamiento que ahora mismo se da a las víctimas del terrorismo y que me consta, aunque yo llegué a la Dirección General en el 2020, es el procedimiento que se siguió en el año 2017. Respecto de cómo se determina o cómo se tramita una indemnización o una ayuda a las víctimas del terrorismo, lo primero que se hace es recabar toda la información a las autoridades, en este caso a la Generalitat de Cataluña, que envió a la Dirección General toda la relación de víctimas de los distintos hospitales donde estuvieron los heridos. También se pusieron en contacto con los consulados de las nacionalidades de las víctimas que eran de terceros países. Se pidió información a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y también al Juzgado de Instrucción número 4 para que enviaran a la Dirección General toda la relación de víctimas. Una vez que se reciben las solicitudes de víctimas, lo que se hace es lo siguiente. La ley establece que hay que acreditar 4 requisitos para que en vía administrativa se pueda reconocer una indemnización. En primer lugar, acreditar que los hechos son de naturaleza terrorista. En segundo lugar, acreditar que la víctima estaba en el lugar y en el momento del atentado. En tercer lugar, acreditar que ha sufrido daños personales físicos o psíquicos y que esos daños personales son consecuencia directa del atentado. Pues bien, para acreditar estas 4 circunstancias, la ley establece específicamente unos métodos de prueba. Por lo tanto, para acreditar la presencia de la víctima en el lugar del atentado, se solicitó a la Secretaría de Estado de Seguridad y también a los Mossos d'Esquadra que nos delimitaran el lugar concreto, el lugar físico donde se produjeron los atentados y también el espacio horario en el que se produjeron. Y para facilitar la acreditación de la presencia en el lugar del atentado, recibimos y solicitamos toda la información, o se solicitó en aquel momento la información tanto a la Generalitat, a los hospitales, a los consulados, a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción número 4. Si la presencia de la víctima está acreditada en el lugar del atentado, entonces se procede a ver la acreditación de las lesiones físicas o psíquicas que tiene la víctima. En este caso, las lesiones se acreditan con informes de bien el equipo de valoración de incapacidades del INS, si las lesiones pueden dar lugar a una incapacidad, puesto que además esta va a ser la unidad médica que va a valorar también las pensiones de naturaleza extraordinaria, y en caso de lesiones permanentes no
no invalidantes, el informe lo puede hacer la asesoría médica adscrita a la Dirección General. Por lo tanto, son los informes, bien del equipo o bien de la unidad médica, de los profesionales que tienen experiencia en esta materia, los que determinan la consolidación de las lesiones y si esas lesiones son consecuencia directa del atentado. Si se acreditan estos dos requisitos y hay casualidad, se procede a la tramitación del expediente, cálculo de la indemnización y abono de la indemnización. Le ruego brevedad porque si no, ya ve que no puedo preguntar más, aunque cuento con la indulgencia seguramente del presidente. Pues voy directo a una cuestión que sobrevuela su intervención anterior. La Ley 29/2011, ¿usted cree que sería modificable, perfectible en ese sentido? ¿Usted sería partidaria de revisar esa ley? Hemos hecho alguna modificación de la ley. Hemos ampliado ya algún plazo en el año 2021. Hemos equiparado los derechos de las víctimas que sufren atentados fuera de España con las que sufren atentados en España. Pero efectivamente, y creo que puede ser una conclusión de esta comisión de investigación, puede haber mecanismos o puede haber todavía cierto recorrido de mejora. Nosotros escuchamos permanentemente a las asociaciones de víctimas y analizamos las propuestas que ellos hacen y tenemos estudios para ver qué posibilidades de mejora hay en la ley. Concretamente, a la luz de lo acaecido en agosto del 17, ¿ustedes se plantean modificar algún punto en concreto que pueda anunciar ahora? Con respecto a la ley. A la ley. La atención a las víctimas de los atentados de agosto de 2017 para facilitar, sobre todo, el reconocimiento de las indemnizaciones a las víctimas con lesiones psicológicas requiere que los primeros intervinientes, todas las personas que acceden al lugar del atentado, es decir, las personas que atienden en primer lugar la emergencia, por supuesto, cuando aseguran la seguridad en el atentado y la atención a los heridos, conviene que hagan una relación de todas las personas que se encontraban en el lugar del atentado, porque, como he explicado anteriormente, va a ser determinante en vía administrativa, que no judicial, que se pueda acreditar la presencia de la víctima en el lugar y en el momento del atentado. Entonces, disculpe, entiendo, porque le he preguntado por una eventual reforma, que ustedes harían una reforma en ese sentido de que fuera más fácil ese trámite. Entiendo, porque para que quede claro en comisión. Hemos realizado cursos o jornadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad para transmitir la necesidad de que se relacione a todas las personas que se encuentren en el momento y en el lugar del atentado, porque esa relación de las personas que están en el lugar es determinante para, en vía administrativa, acceder a las indemnizaciones. No obstante, y como ustedes saben, en la sentencia, posteriormente, el juez ha relacionado todas las personas que ha considerado víctimas del terrorismo. Pero, efectivamente, conviene que los primeros intervinientes relacionen las personas que están en el lugar del atentado para facilitar posteriormente la acreditación. Disculpe, debo entender, por tanto, que la reforma sería en ese sentido. Es que me está pidiendo casi una hermenéutica de su respuesta. Si no, le iré repreguntando, porque, en fin, es nuestra obligación entender lo que se dice aquí. Disculpe, señoría, pero creo que no corresponde en mis competencias no corresponde determinar si una ley debe modificarse para conseguir un objetivo o no. Yo le he preguntado, en tanto que nosotros somos legisladores y queremos sacar lecciones de eso, si en su criterio como persona del Ejecutivo sería modificable ese punto, entendido que no había ningún problema en responder a eso. Efectivamente, si puede haber dificultades en la acreditación de la presencia de las víctimas en el lugar del atentado, pues quizá podría avanzarse y mejorarse en facilitar esa acreditación. Gracias. Otra cuestión, con la indulgencia del presidente. ¿Cómo ha sido la relación de su departamento con la Generalitat en la gestión de las víctimas del 17 de agosto? ¿Cómo la definiría? ¿Cómo la describiría? Gracias, señoría, por su pregunta. La relación de la Dirección General con la Generalitat y con las instituciones de Cataluña desde el año 2020, en que yo tengo conocimiento de cómo se ha sido relación, ha sido una relación
correcta. Convoco con cierta periodicidad encuentros con responsables de víctimas de todas las comunidades autónomas. Suelen asistir a estas reuniones representantes de todas las comunidades autónomas y la relación siempre ha sido cordial, de escucha y de avanzar en la protección de las víctimas del terrorismo. Termino, presidente, con la última. Señora Torija, habida cuenta que usted representa aquí a la Administración Central del Estado en un tema tan sensible, ¿qué les diría a las víctimas del 17 de agosto que afirman haberse sentido abandonadas por la Administración? Pues muchas gracias. Lo que les diría a las víctimas, lo que les he dicho a las víctimas, porque hablo con ellas con frecuencia, es que, por supuesto, que entiendo sus opiniones y sus sentimientos como no puede ser de otra manera. Saben que todo el personal de la Dirección General está abierto para acompañarles y para entender cuáles son sus necesidades y cuáles pueden ser las dificultades que han tenido y, por supuesto, que estamos abiertos a la escucha para mejorar esa atención permanentemente, porque, de hecho, como he comentado, seguimos atendiendo a víctimas de los atentados del 17A a través de los trabajadores sociales por el procedimiento que le explicaba anteriormente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora entonces al portavoz del Grupo Parlamentario Sumar, señor Badía, cuando quiera. Muchas gracias, señora Torija. Por lo que he visto, usted ha podido seguir un poco las comparecencias de las dos últimas y yo le tengo que reconocer que para mí fueron un poco desconcertantes, también porque yo no estoy muy materializado con esta materia, pero creo que es importante poder compartir hoy su conocimiento. Y más también porque la sentencia dice, ¿no?, que las víctimas han sido las grandes olvidadas. Y creo que eso es una frase que nos encontramos demasiado a menudo. De hecho, cuando hemos recientemente tenido la Dana, los propios vecinos de Valencia nos decían: ahora está todo el mundo aquí mirando, dentro de unos meses no os olvidéis de nosotros, ¿no? Y fue un reclamo precisamente de la ciudadanía de Valencia que no nos olvidemos, ¿no?, que seguramente esas víctimas olvidadas nos pasan muy a menudo con las catástrofes. Yo no soy especialista, como le decía, y entonces le diría, una persona dijo esto, usted me respondería, yo no sabría cómo hacer una contrapregunta y creo que no es mi papel, ¿no?, hacer este juego del teléfono, pero sí que estoy convencido que esta comisión deberá hablar bastante del acompañamiento a las víctimas. Entonces, en ese sentido, creo que es importante. Yo entiendo la incomodidad de usted decir, yo no puedo decir si una ley está bien hecha o no, pero creo que de alguna forma su departamento sería bueno que se implicase. Hoy nos podrá dar algunas explicaciones, pero esto va para largo y vamos a tener más momentos para poder intercambiar, ¿no? Tampoco me queda claro si tenemos que cambiar la ley, si tenemos que poner más recursos, pero sí que le quería compartir la sensación que yo tuve de estas dos comparecencias, ¿no? Primero es, ¿quién es legalmente reconocido como víctima? Víctimas si tienen lesiones físicas, lesiones psicológicas, los informes de los forenses, qué dicen los informes de los médicos, ¿no? A veces hablan de un atropello y, claro, no se fijan en que eso quizás tenía que ver con el atentado de Barcelona, que tienen que estar en el lugar de los hechos, pero hay familiares directos que no pueden ser víctimas o que no estuvieron en el lugar de los hechos, ¿no? Luego los plazos, ¿no?, que muchas víctimas no lo supieron, o hay víctimas que aparecen al cabo de un año. Luego lo de los listados, ¿no? El listado de la policía, el listado de la sentencia, el listado de los hospitales, no sé, una sensación de caos, ¿no? De cómo no ponemos blanco sobre negro cómo hacer los listados, ¿no? Y los plazos, ¿no? Los plazos que nos da la sentencia, los plazos que da el Gobierno, los tiempos y los plazos que necesita una víctima, que quizás son otros. Luego la proactividad, ¿no? Nos sorprendía, asociaciones que son ellas quienes detectaban a víctimas, ¿no? Y ahí dices, ostras, esto no tiene que ser la función de la ciudadanía, ni menos la función de otras víctimas, buscar otras víctimas, sino que tiene que ser el Estado, ¿no? Canales de información, canales de detección, ¿no? Que se informaban de oficinas que no se desconocía dónde estaban, en qué horario. O sea, quiero decir que incluso por canales muy secundarios, ser proactivos, ¿no? Cómo conseguir ser más proactivos. Y incluso, ¿no?, nos hablan que muchas de estas demandas hacía tiempo que se venían hablando, o sea que seguro que usted las conoce. Luego, ese momento de hacer el trámite, ¿no?, los protocolos, la empatía, ¿no? Llegas a la oficina y eso se convierte en un aspecto muy burocrático, ¿no? Y tú aún estás con todo el dolor, ¿no? Y que eso también pues cómo hacerlo de otra forma, ¿no? Gente que había ido con abogados, que no sabía que el trámite era gratuito, o sea, también una sensación de desamparo importante, ¿no? Y luego el seguimiento posterior, ¿no?
si les llamamos al cabo de 3 meses, al cabo de un año, al cabo de 2, si les llamamos cuando hacemos actualización normativa, si tenemos canales estables, porque a veces hemos cambiado legislaciones de las que se pueden beneficiar y ni lo saben, ¿no? Entonces, yo tuve esta sensación que evidentemente soy consciente que escuché una versión, ¿no?, y que usted tendrá otra, pero sí que salí preocupado, ¿no? Entonces, si hoy nos puede aclarar algunos aspectos, genial, no va a dar tiempo en 4 minutos, pero yo sí que le insistiría en que se puedan implicar de alguna forma en deshacer malentendidos y en apuntar caminos, ¿no?, en los que podamos avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, el personal de la Dirección General es un personal con experiencia, ya muchos años trabajando allí, y le puedo asegurar que todos trabajan con la máxima empatía y cercanía a las víctimas del terrorismo. Pero, efectivamente, hay que respetar los sentimientos que tiene una víctima o la sensación que ha tenido en esa atención. Desde la Dirección General trabajamos con todas las asociaciones y fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que apoyan a las víctimas del terrorismo. Y desde aquí, además, quiero agradecerles el trabajo que hacen porque es verdaderamente importante y relevante. También hay un mandato en la ley, efectivamente, que desde las administraciones públicas se apoye el trabajo de esas asociaciones y, además, se financia a través de un procedimiento o una convocatoria anual de subvenciones desde el Ministerio de Interior. Por lo tanto, el tratamiento y el apoyo a las víctimas del terrorismo podemos decir que es mixto. No obstante, y respecto de las personas que han comparecido en esta comisión y con el respeto absoluto a los datos de carácter personal, yo le puedo decir que en los encuentros que hemos tenido con estas personas, ellos saben y son conscientes que han estado apoyados permanentemente por una persona, por un trabajador social, porque en la Dirección General hay 2 subdirecciones, una que es la que tramita los expedientes, obviamente con sujeción a la ley, y, por lo tanto, nuestro margen de actuación es lo que se determina en la ley, y ahora le hablaré de los plazos, pero hay otra unidad, hay otra subdirección de apoyo, donde está un equipo de psicólogos, trabajadores sociales que acompañan a la víctima en toda esa tramitación. La víctima no se encuentra con una persona que le habla de temas burocráticos, la víctima se encuentra con un trabajador social que le dice cómo tiene que tener un informe médico, que le dice, por ejemplo, para cualquier tipo de ayuda, cómo conseguir un certificado, pues desde alquiler de un piso a cualquier otra gestión. Es decir, que la Dirección General es una ventanilla única que actúa no solamente en el reconocimiento de las indemnizaciones, sino con cualquier otro organismo de la Administración. Y le puedo asegurar que el trabajo de estas personas, que son trabajadores sociales, que tienen experiencia de trabajar con las víctimas, es un trabajo que se hace desde la más absoluta cercanía y empatía. Respecto de los plazos que usted ha preguntado, la ley de 29/2011 establece unos plazos para solicitar las indemnizaciones por lesiones personales. La ley establece el plazo de 1 año desde que se producen los daños y, por lo tanto, desde que se produce el alta o la consolidación de la lesión, de la secuela. En aquellos casos en que la secuela es de naturaleza física, pues desde que se produce el alta y hay un informe donde se consolida la secuela. Desde ese momento que ya la víctima tiene ese informe donde se le indica la consolidación de la secuela, tiene un plazo para solicitar. Y en los casos de daños psicológicos, que pueden ser más complicados, efectivamente, porque un daño psicológico no se ve a simple vista y requiere de informes de profesionales, también el plazo de solicitud es de 1 año desde que se consolida esa secuela. Entonces, digamos que no es que sea 1 año desde que tiene lugar el atentado, sino que el plazo de 1 año es desde la consolidación de la secuela en informe médico y donde se establece esa relación de causalidad con el atentado. En cuanto a los plazos para ejecución de la sentencia, pues también están establecidos por la ley. Y en este caso, el artículo 20 es muy claro. Dice que el plazo es de 1 año desde que hay una sentencia firme. Y ese plazo, cuando se computa, pues
yo también he tenido esta inquietud y consultado a la Abogacía del Estado, nos ha contestado que el plazo de 1 año se computa desde que la víctima tiene conocimiento de la sentencia. Es decir, que aquella víctima que tarde en tener conocimiento de la sentencia o que no tenga conocimiento de la sentencia, tiene abierto ese plazo de 1 año desde el momento en que tiene conocimiento de la sentencia. Eso en cuanto a los plazos. Y respecto a la proactividad, en la Dirección General, en el momento en que la ley nos habilita para reconocer las indemnizaciones fijadas en sentencia firme, preparamos una información personalizada a cada una de ellas. Nosotros analizamos si eran víctimas de las que la sentencia fijaba un importe de responsabilidad civil, si eran víctimas de las que no se fijaba responsabilidad civil, pero se fijaba una serie de secuelas y lesiones que posteriormente, a través de unas tablas y de la Ley de Accidentes de Tráfico, en la Dirección General se convierten en importes para indemnizar. Hicimos una carta personalizada en función de cada una de las características de las víctimas relacionadas en la sentencia, se notificó y posteriormente de aquellos que tuvimos conocimiento de que no habían presentado una solicitud en la que simplemente se pedía el número de cuenta para abonar ese importe de la indemnización, volvimos a mandar una segunda carta y aún así llamamos por teléfono y mandamos correos electrónicos personalmente a aquellas personas que nos constan que no habían solicitado. Por lo tanto, digo que la proactividad la hemos tenido. Recientemente hemos conmemorado el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo con un acto en el Ministerio de Interior en el que hemos además entregado una serie de condecoraciones y han venido y han participado víctimas de los atentados del 17 de agosto, que les hemos llamado y que han recogido su condecoración. Y hemos mantenido una relación de empatía, de cercanía y de afinidad correcta y frecuente. Sí, una última pregunta, esta más breve. Yo agradezco su respuesta y, evidentemente, no pongo en duda la empatía de su equipo y me parece bien. Quizás es verdad que yo he apuntado alguna cosa que dijeron, pero bueno, había temas más objetivos, ¿no? Y yo creo que luego sí que ha entrado más en tema de plazos y sobre todo lo que la ley dice, que no me queda claro si estamos de acuerdo en lo que dice. Otra cosa es saber lo que dice, ¿no? Mi última pregunta. También se habló de la posibilidad de tener leyes autonómicas, oficinas locales. No sé usted si esa parte de más proximidad la ve interesante, complementaria a su departamento. ¿Cómo vería? Porque hay varias leyes autonómicas hoy en día. Si están funcionando, ¿cuál es su visión respecto a eso? Muchas gracias por esta pregunta también. Desde la Dirección General colaboramos permanentemente con las comunidades autónomas cuando nos demandan o nos piden un apoyo a la hora de empezar a elaborar leyes autonómicas complementarias de la ley del Estado. Es decir, hemos colaborado con prácticamente todas las comunidades autónomas en la elaboración de estas leyes y de las estructuras que consideran adecuados para la atención a las víctimas del terrorismo. Nosotros en la Dirección General nos relacionamos con todas las comunidades autónomas independientemente de que tengan o no ley, de que la ley establezca unos determinados derechos u otros y también de las estructuras administrativas con las que cuenten. En la Dirección General nos reunimos con cierta periodicidad con los responsables de todas las comunidades autónomas. Les informamos de los proyectos que estamos poniendo en marcha o que vamos a poner en marcha. Yo en esas reuniones he informado expresamente de cómo íbamos a dar cumplimiento de forma ágil a la sentencia 15/2021 y ellos me trasladan sus necesidades, cómo establecer la colaboración, porque en muchas ocasiones las comunidades autónomas, para hacer frente a las ayudas que regulan en su propia normativa, requieren tener un certificado o una información de la Dirección General y lo hacemos de forma directamente entre las administraciones con una certificación de unos ficheros donde la comunidad autónoma recaba los datos que necesita y sin necesidad de pedir documentación adicional a las víctimas. Quiero decir que a mí me parece que las decisiones que tome cada comunidad autónoma en el ámbito de sus competencias, estoy convencida de que sean las más adecuadas para apoyar, arropar y dar el mejor servicio a las víctimas del terrorismo, porque es un tema que me consta que a todos nos preocupa y en las que todos estamos interpelados por ello, ¿no? Bien, muchas gracias. Pasaríamos ahora al turno del Grupo Parlamentario Vox. Señor Izcorbe, cuando quiera.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Torija. Muchas gracias por su presencia en esta comisión que ya sabe que empezó mediante, bueno, o a través de intentar aguantar y sostener un argumento el cual venía a decir que ex ante a los atentados había una responsabilidad premeditada del Estado que no evitó que se realizasen. Claro, la Comisión ha ido decayendo en esa idea y se ha ido transformando en una especie de reflexión sobre qué es lo que ha sucedido con las víctimas de ese atentado, que todos lo sabemos. Yo, da la circunstancia especial, que tengo una relación especialísima y personalísima con una de ellas, de Cambrils concretamente. Pero bueno, estamos haciendo una reflexión sobre las víctimas en general, a través de los años, ¿no? Y el señor Marc Álvaro, el compañero de Esquerra Republicana, subconsciente le ha fallado cuando le preguntaba si habían cambiado la ley o tenía intención de cambiarla. Claro, aquello es lo del Evangelio de hoy, de San Mateo. Ellos dicen, pero no hacen. Y los que tenemos que hacer somos el Poder Legislativo, intentar cambiar las leyes que, sobre todo, en los dos aspectos básicos. Uno, el aspecto material, el compensar de alguna forma la pérdida que tiene trascendencia económica en un tema de estos, que no es un accidente de tráfico entre dos particulares, sino que de alguna forma existe una subyacente responsabilidad del Estado por no haber sido capaz de evitar algo que compele a toda la sociedad, ¿no? Y desde el punto de vista, digo, material, y desde el punto de vista psicológico. Posiblemente algunos, los creyentes, tienen la posibilidad de saber dónde han de abrazarse, afortunadamente, y quizá pueden minimizar el gran choque que significa eso, ¿no? Y el acompañamiento posterior, pues bueno, pues tienes el doble contenido del aspecto material y el aspecto moral, ¿no? Sin duda alguna ha sido una de las asignaturas pendientes. El otro día el señor Manrique le decía si el propio pueblo español somos responsables subsidiarios también de esto. Él consideraba que el pueblo siempre ha estado a la altura. Efectivamente, el pueblo siempre salva al pueblo. Pero yo creo que la reflexión de todo esto es que sí que tenemos que dar una vuelta a toda esa ayuda a las víctimas del terrorismo, sea cual sea, la reforma de la Ley 29 de 2011 en su caso, el facilitar canales que ayude a localizar a aquellos que se han ido a su tabor particular para olvidarse y encerrarse en su propia individualidad sin que hayan recibido ni siquiera la llamada de nadie en muchas ocasiones, ¿no? Porque posiblemente, como ha salido por aquí, hay víctimas. Y también algo que el señor Manrique, que el Estado debe estar vigilante a todos los fraudes que se producen por falsas víctimas, ¿no? De ahí el equilibrio que haya que guardar entre la legalidad que hay que cumplir y el aspecto moral de atender a todos. Estamos muy al lado de esta comisión porque tenía unos fines muy concretos que no compartimos. Lo que estamos oyendo yo creo que no nos sorprende, al menos a algunos de nosotros, porque son cosas que intuíamos y que incluso sabíamos de primera mano, pero sí hacerle el ruego en su responsabilidad ejecutiva de que Dios quiera que no suceda nuevos atentados, ¿no? Pero que se haga un sobreesfuerzo superior para poder estar al lado de esas víctimas en los dos aspectos que he mencionado, tanto en el aspecto moral como material. Y no tengo ninguna más pregunta ni interpelación que realizar. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, muchas gracias. No sé si quiere usted aprovechar también estos 3 minutos que quedan para hacer algún comentario o pasamos al siguiente portavoz. Simplemente agradecer a sus señorías las aportaciones constructivas que están haciendo y, como he comentado inicialmente, por supuesto, escuchamos todas estas intervenciones, sugerencias para mejorar la atención a las víctimas, que es el objetivo que nos trae a todos aquí. Bien, muchas gracias. Pasamos entonces al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Serrada, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, señora Torija, por estar hoy aquí con nosotros y por aclarar qué es lo que está haciendo el Gobierno en su labor de apoyo a las víctimas del terrorismo. Yo creo que hay algo que hoy nos une a todos aquí en esta comparecencia, y es que todos estamos del mismo lado. Y cuando uno está del mismo lado, lo que tiene que hacer es ayudar, colaborar y, sobre todo, ser propositivo con quien tiene la responsabilidad, que es el Ejecutivo, a la hora de precisamente ejecutar el marco normativo que sirve como paraguas en todo lo que tiene que ver no solo con atención a las víctimas, sino con cualquier otra cuestión que afecta. Eso es nuestro trabajo. Y lo decía el portavoz de Esquerra Republicana, creo que decía algo así, nuestra labor como legisladores. Y esa precisamente es nuestra labor. Y si algo teníamos claro desde el Grupo Parlamentario Socialista es que esta comisión tenía que saber y tenía que conocer cuáles son esas zonas de mejora, esos puntos de mejora que no solamente tiene la ley, sino los puntos de mejora que puede poner en marcha el Gobierno, el Ejecutivo, en este caso. Creo que usted ha desgranado muy bien cuál es su labor al frente de esa dirección general y creo que nuestra labor hoy aquí es escuchar, es conocer cómo se aplica la ley, pero creo que nuestra labor no es acusar a nadie hoy aquí de cómo se hace o cómo se deja de hacer el trabajo. Esto no va hoy de intentar buscar esos puntos de fricción que puedan existir, sino que debemos de intentar engrasar precisamente esos puntos para mejorar la atención que se hace a las víctimas no solo de este atentado, sino de cualquier otro atentado. Hay algunas cuestiones que yo le quería plantear, sobre todo dos, porque es algo que de manera reiterada se ha planteado en esta comisión. Usted ya ha desgranado algunas cuestiones y hay algo fundamental para nosotros que es esa labor de atención psicológica, de acompañamiento psicológico que se hace a las víctimas. En este sentido, sí que nos gustaría saber cómo ha reforzado la Dirección General en los años en los que usted lleva al frente de esta Dirección General, cómo ha reforzado esos servicios de acompañamiento y de atención psicológica a las víctimas. Muchas gracias, señoría, por la pregunta y la concreción de la pregunta. Pues efectivamente, el Ministerio de Interior cuenta con una red nacional de psicólogos que están especializados en la atención a las víctimas del terrorismo. Más de 200 psicólogos que están distribuidos entre todas las provincias del Estado para que cuando surge una necesidad de atender esta atención inmediata a las víctimas pueden estar cerca de donde se ha producido el atentado. Bien, pues esta red nacional se creó en el año 2015 firmando un convenio con el Consejo General de la Psicología, que es quien selecciona a los profesionales expertos en la atención a las víctimas del terrorismo. El año pasado, en 2024, se renovó este convenio con el Consejo General de la Psicología y, por lo tanto, contamos con una red amplia, extensa y distribuida por todo el territorio nacional para que puedan dar esta atención a las víctimas. Además, desde la Dirección General se realizan determinados cursos de formación, de intercambio de experiencias, de mejores prácticas con los psicólogos de esta red. No hará un mes, una cosa así, que hemos tenido las jornadas de formación de este año 2025 y es muy enriquecedor porque además a estas jornadas de formación para intercambiar también experiencias personales de los profesionales invitamos evidentemente también a los psicólogos que están integrados en las asociaciones que atienden a las víctimas del terrorismo. Por lo tanto, la atención psicológica, como digo, corresponde en primera instancia al Sistema Nacional de Salud, pero desde el Ministerio de Interior y la ley establece los derechos también complementarios a través de estos profesionales
que, evidentemente, el gasto en el que se incurre en esta atención psicológica es sufragado íntegramente por el Ministerio del Interior o por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, de igual modo que los tratamientos psicológicos que facilitan las asociaciones de víctimas, que también se financia a través del sistema anual de subvenciones a las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Por lo tanto, nosotros impulsamos para que la red, los psicólogos que forman parte de esta red y otros psicólogos que forman a las víctimas puedan tener un espacio de intercambio de información y de avanzar en el tratamiento, con el acompañamiento en el duelo o del tratamiento del trauma, tal y como le he comentado. Y una segunda pregunta, señora Torija. Ahí, si de algo sirve también esta comisión, que está sirviendo, es para poner voz a las víctimas y para poner voz también a muchos profesionales que se dedican a la atención, al seguimiento y a la colaboración con las víctimas de cualquier atentado. En este sentido, señora Torija, también en esta comisión está sirviendo para que no perdamos la memoria de lo que pasó en Barcelona y en Cambrils, que sobre todo tengamos presente que la amenaza yihadista es algo que está ahí, que tengamos presente la labor que se hace desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para prevenir este tipo de atentados. Y algo en lo que también nosotros insistimos en la creación de esta comisión tenía que ver con el reconocimiento y la memoria de las víctimas de los atentados. Y en este sentido también nos gustaría saber qué es lo que está haciendo el Gobierno, qué está haciendo su departamento, para que no se pierda esa memoria, para que no se pierda el reconocimiento de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Gracias, señoría, por esta cuestión. Querría comentar inicialmente que la actual ley de apoyo a las víctimas del terrorismo es una ley que fue pionera y que además fue fruto del máximo consenso por parte del legislador y que además ha inspirado el camino a seguir por muchos países de nuestro entorno, puesto que además en Naciones Unidas se utilizó la ley española como modelo para hacer una cooperación institucional con aquellos países que quieren implantar, desarrollar o mejorar los instrumentos legislativos que tienen para apoyar a las víctimas del terrorismo. También, y recientemente, ha habido un congreso de Naciones Unidas donde España ha sido anfitriona, que se ha tratado el tema de la memoria y la educación, y también en Naciones Unidas, España, que forma parte del grupo de amigos de las víctimas, en estos proyectos de memoria y educación también ha sido pionera y es un ejemplo a seguir por parte de muchos países de nuestro entorno. Evidentemente, como ya he comentado hace un momento, en el año 2021 se abre al público el Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, que tiene su sede en la capital del País Vasco, como establece la ley, y que ya ha recibido más de 100.000 visitas. Hace una tarea de investigación, de exposición, de divulgación, y por allí han pasado muchísimos estudiantes en muchísimos colegios que conocen la historia del terrorismo en España y las implicaciones que tiene para sus víctimas. Pero también desde el Ministerio del Interior se ha impulsado un proyecto educativo para que los jóvenes de este país, los estudiantes, conozcan la historia del terrorismo y empaticen con las víctimas y sepan los efectos terribles que el terrorismo tiene en las víctimas y en sus familias. Este proyecto, en resumidas cuentas, lo que se hizo fue elaborar unas unidades didácticas, concretamente 8 unidades didácticas adaptadas a cada uno de los cursos de la educación secundaria obligatoria y bachillerato, para que los profesores tuvieran un material riguroso, un material con el que pudieran abordar este tema en el aula con los alumnos. Además, desde estas unidades didácticas se hicieron en colaboración con el Ministerio de Educación, el Centro Memorial de Víctimas, la Fundación de Víctimas y el Ministerio de Interior. Además, ofrecemos a todas las comunidades, y así lo ofrecimos también por carta a todas las consejerías que tienen competencias sobre víctimas y educativas, no solamente poner a su disposición estas unidades didácticas en todas las lenguas oficiales del Estado, sino también la formación a los docentes y a los profesores. Desde el año 2020 venimos ofreciendo cursos a los profesores para abordar la enseñanza del terrorismo, de todos los terrorismos que han actuado en España, y esa formación a los profesores y ese material que hemos distribuido a todas las consejerías de todas las comunidades autónomas la complementamos con una actividad que pueden canalizar
todos los colegios, institutos, centros deportivos a través de la Dirección General, que es llevar el testimonio directo de una víctima al aula, de todas las víctimas, de las víctimas del terrorismo yihadista, del terrorismo de ETA, del terrorismo del Grapo, del terrorismo de extrema derecha, absolutamente testimonios de todas las víctimas que hay en España, y mantener un diálogo muy fructífero con los estudiantes, fundamentalmente de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato. Esta actividad está en la página web del Ministerio del Interior y cualquier centro educativo puede solicitarla, porque contamos con un grupo que nosotros llamamos cariñosamente víctimas educadoras, que son voluntarias, víctimas voluntarias, que reciben una formación también para abordar estas preguntas difíciles que a veces les plantean los estudiantes en el aula, y para elaborar una intervención de su experiencia, de su testimonio, ajustada al tiempo de un aula. Y estas víctimas educadoras también nos reunimos con ellas con mucha periodicidad, en torno a una vez o 2 veces al año, y aparte de esta información intercambiamos experiencias y le damos un feedback de cómo ese testimonio de la víctima es muy eficaz, es un instrumento de contranarrativa muy eficaz para prevenir la radicalización violenta en nuestro país. Muy bien, gracias, señor Serrada. Pasaríamos ahora al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Martín, cuando quiera. Gracias, presidente. Gracias, señora Torija, por su muy interesante intervención. La verdad es que es muy esclarecedora en muchos sentidos, y a pesar de que mi grupo parlamentario y yo personalmente hemos manifestado en reiteradas ocasiones nuestra oposición y nuestra crítica más firme a la constitución de esta comisión, pues en la medida en la que estamos presentes en ella, pues hemos tratado de aportar nuestra orientación, nuestra visión, sobre todo en las últimas comparecencias que han tenido un cariz netamente de respeto, de memoria y de reconocimiento del papel de las víctimas, del papel que deben de tener las instituciones del Estado en la memoria, en la protección y en el apoyo a las víctimas del terrorismo. En este sentido, nosotros reiteramos esa oposición a la constitución de esta comisión y, por tanto, al sentido primigenio que tenía al empezarse los debates, que, como bien decía el compañero de Vox, el señor Aizcorbe, pues ha ido tomando pues unos derroteros diferentes, con elementos interesantes que a nosotros nos llevan, cuando menos, a formular algunas reflexiones desde el máximo respeto. Y yo hoy, señora Torija, no quisiera en modo alguno ponerle en un brete, más bien todo lo contrario. Quiero que mi intervención sea lo más generosa y lo más amable para con usted, porque le agradezco su intervención, le agradecemos desde el Grupo Parlamentario su intervención. Pero sí que es verdad que ha comentado usted algo muy interesante, y son estas unidades didácticas que han puesto en marcha para promover el conocimiento de lo que ha sido la historia del terrorismo en nuestro país, una historia pues que lógicamente ha tenido intervención de grupos terroristas de diverso signo, pero que evidentemente nadie puede negligir el hecho fundamental de que el principal terrorismo que ha actuado en nuestro país, el que lo ha hecho de forma sostenida durante más años y el que ha causado una situación de terror en el conjunto de la sociedad española durante 40 años, ha sido la banda terrorista ETA. Y en este sentido, yo creo que en nuestro debate público falta mucha pedagogía sobre quiénes fueron las víctimas de ETA y por qué fueron víctimas de ETA. Por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Blanco, el caso de Gregorio Ordóñez, el caso de Ernest Lluch, el caso de dirigentes, sobre todo del Partido Popular y del Partido Socialista, pero no solo, que fueron asesinados por defender la libertad, por defender la democracia, por entender un País Vasco integrador, inclusivo, y no un País Vasco excluyente y sectario como el que defendía la banda terrorista ETA, y, por cierto, también su brazo político y todas las organizaciones que le daban apoyo en el mundo de la izquierda abertzale. Por eso yo creo que es importante no dejar de lado la historia e insistir mucho en esas unidades didácticas que usted comentaba, señora Torija, insistir mucho precisamente en los objetivos que tenía el asesinato, la eliminación física del oponente político que perpetró la banda terrorista ETA durante muchos años en toda España. Yo, como catalán, lo hemos sufrido en Cataluña concretamente, en Hipercor y en otros muchos atentados, y creo que es imprescindible que sigamos adelante con esa pedagogía de la que usted hablaba. Por eso mismo yo no puedo dejar hoy de
de recordar y de cuestionar las palabras que hace pocos días decía la señora María Jesús Montero en un programa de televisión, cuando decía que Bildu, el brazo político de ETA, había experimentado la mayor reconversión en democracia en nuestro país. Pues mire, señora Torija, sin pedirle, obviamente, que usted se pronuncie al respecto, permítame que haga una reflexión a ese respecto. Una reflexión que, como decía el portavoz del Partido Socialista, la hago precisamente porque aquí estamos intentando dar voz a las víctimas. Y tratando de dar voz a las víctimas, precisamente, he visto que en la página web y en las redes sociales del colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, presidido por Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, precisamente en un momento en el que Gregorio Ordóñez y el Partido Popular pues parecían una opción de gobierno deseable para los ciudadanos de San Sebastián, cuando parecía que podía haber un cambio político en una ciudad tan importante como San Sebastián. Gregorio Ordóñez fue asesinado por la banda terrorista ETA. Pues bien, el colectivo de víctimas del terrorismo se dirigía a la señora María Jesús Montero ayer precisamente y le decía que dónde está la reconversión de Bildu, cuando Bildu ni condena el terrorismo ni cuestiona el asesinato sistemático de vascos y otros españoles por razones ideológicas, por razones políticas. ¿Dónde está la conversión de Bildu en el paladín de la democracia cuando Bildu sigue recibiendo como héroes a etarras que salen de la cárcel, sigue considerando a asesinos de ETA como auténticos adalides de la democracia y de la lucha por la libertad del País Vasco? ¿Dónde está, en definitiva, la reconversión a la democracia de Bildu cuando Bildu sigue justificando el asesinato de ciudadanos españoles y, concretamente, de ciudadanos vascos? Yo creo que es importante decir, aunque le siente mal al representante de Bildu, yo creo que es importante dar voz. Lo que es mentira es lo que dijo la señora Montero. Bildu no se ha reconvertido a la democracia porque sigue defendiendo la actividad terrorista de ETA, sigue sin condenar a los terroristas y sigue menospreciando la memoria de las víctimas. Y no lo digo yo, señor Iñárritu, lo dice precisamente Consuelo Ordóñez, lo dice precisamente el colectivo de víctimas del terrorismo. Yo creo que es importante en una comisión como esta, ya que intervenimos, que lo hagamos desde el respeto todos, seguir haciéndolo desde el respeto, pero no callándonos ante el totalitarismo, el radicalismo y el sectarismo de aquellos que pretenden normalizar y blanquear a un partido como es Bildu, que, insisto, es básicamente el albacea del legado de la banda terrorista ETA. Por eso yo creo que es importante dar voz a las víctimas del terrorismo. Lo hago en su comparecencia, señora Torija, y le pido disculpas porque usted no tiene por qué pronunciarse a este respecto. Obviamente sí en cuanto a la memoria, obviamente sí en cuanto al reconocimiento de las víctimas, pero bueno, me parecía importante, y viendo la reacción del representante de Bildu, me parece que es evidente quién miente, quién distorsiona la historia, quién desvirtúa lo que es la memoria de las víctimas del terrorismo. Y me parece fundamental que los partidos constitucionalistas sigamos defendiendo la memoria de las víctimas, sigamos defendiendo la memoria de Gregorio Ordóñez, sigamos defendiendo la memoria de Miguel Ángel Blanco, de Ernest Lluch, del conjunto de las víctimas de ETA, porque me temo que en este país empieza a haber una cierta tendencia a imponer una amnesia que no es para nada buena, porque al final lo que hace esa amnesia es justificar y legitimar una acción, unas acciones, una manera sistemática de tratar de intervenir en la política a través de la eliminación física del adversario político. Por eso, desde el Partido Popular queremos hacer una reivindicación, una defensa calurosa de las víctimas y, por supuesto, de lo que ha dicho COVITE con relación a las palabras de María Jesús Montero. Nos parece importante y quería dejar constancia de ello. Gracias, señora Torija. Gracias, presidente. Sí, presidente. Querría pedir la palabra más adelante. Un segundito, entiendo que no tiene algún comentario al respecto de lo que acabamos de oír. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor presidente. No tenía la intención de intervenir, pero visto el despropósito de la intervención del señor Martín, que yo no sé si parte de la mala fe o del desconocimiento. Creo que del desconocimiento.
ya que, refiriéndose a mi grupo parlamentario y a mi formación, Euskal Herria Bildu, ha venido a decir que Euskal Herria Bildu era el brazo político de ETA. Yo creo que parte del desconocimiento, señor Martín, que tendrá mi edad, debe saber que precisamente Euskal Herria Bildu nace cuando la actividad de ETA desaparece. Y si hubiera continuado la actividad de ETA, Euskal Herria Bildu no hubiera podido nacer como formación compuesta por 4 formaciones. ¿Por qué? Porque el nexo que une a esas fuerzas políticas es el rechazo a cualquier tipo de violencia. Esto es, nace en un momento donde afortunadamente esa violencia desaparece. Decir que Euskal Herria Bildu justifica cualquier eliminación física, esto es el asesinato de cualquier persona, sería una calumnia si pudiéramos entrar en términos legales. Como estamos hablando en términos políticos, tranquilo, pedía respeto usted, señor, sí, por favor, Martín, usted pedía respeto. Un tranquilo, segundito. A ver, por favor, le pido un segundito. Déjeme 10 segundos. Tranquilícese, por favor, no señor nada, Martín. estoy hablando. Señor Martín, le llamo al orden. Déjeme un segundito. A ver, como ustedes ven y han podido comprobar, voy a hacer una lectura generosa para que aquí el derecho de los diputados sea respetado y nos podamos escuchar todas y todos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si usted ha preferido utilizar su turno de palabra para expresarse en esos términos, pues libre es usted de hacerlo. Pero también es verdad que eso no es la cuestión por la que estamos aquí. Esto no está dentro de los objetivos de esta comisión, ¿verdad? Y, francamente, tenemos también que pensar en esta comisión en un cierto respeto a las personas que llamamos a comparecer a la misma, porque aquí se supone que vamos a entablar un diálogo para intentar alcanzar una serie de objetivos y de conclusiones. Yo le he permitido a usted, señor Martín, que suelte, digamos, su speech. Ahora le voy a permitir al señor Iñárritu otro minuto para que le conteste. Sí. Gracias, señor. Entonces, no se pongan nerviosos si estaban diciendo que... Tranquilo, un poco señor de respeto. presidente. Le llamo al orden, por segunda señor presidente, vez. Como portavoz de la comisión. Señor Iñárritu, tiene usted un minuto. Adelante. Gracias, ¿En base a qué? A ver, en base al 71.2 del reglamento que ustedes Pero eso lo dirá han el utilizado... presidente, no lo dirá usted. Claro, por eso Pues deberá le he ser pedido el por eso. presidente. Le llamo por eso ahora se al lo he orden a pedido. usted, por primera vez. Por favor, guarden silencio. que va. Por favor, guarden silencio. Me está llamando al orden a mí, presidente. Exactamente. Por Primera pedirle- llamada al orden. por pedirle que nos- pedirle que se calle. Por pedirle Ahora, que por nos favor, indique en base a qué artículo da la palabra. En virtud de que soy el presidente y de que estoy ordenando este debate. Segunda llamada al orden. Si vuelve usted a intervenir y me vuelve usted a quitar la palabra, le llamo por tercera vez al orden y, como ustedes saben, el reglamento, abandona usted esta comisión. Señor Iñárritu, ya. También es irregular lo que acaba de hacer usted. Así que en esas interpretaciones le voy a dar un minuto al señor Iñárritu para escucharle. Si no quieren escuchar, tienen dos opciones. O abandonan la sala o vuelven y siguen interrumpiendo y entonces les llamo al orden y les expulso. Señor Iñárritu, tiene usted un minuto. Sí, simplemente dejar claro el compromiso evidente de mi formación con los derechos humanos y con las libertades, tanto en Euskal Herria como en cualquier lugar del mundo, y acabo sumándome, en cierta manera, al reconocimiento de todas las víctimas de la violencia y del terrorismo, como las que se han mencionado, tanto en los hechos que nos ocupan en esta comisión de Cataluña, no se pongan nerviosos, tranquilos, en Cataluña, como también las que se han mencionado, sin venir a cuento, en Euskal Herria o en otras zonas del Estado en el pasado. Me sumo al reconocimiento y a la solidaridad con ellos. Muchas gracias. Muy bien, señor Iñárritu, muchas gracias. Disculpe, señora Montserrat. Vamos a suspender la sesión hasta las 12:30, que vendrá el segundo compareciente. Bien, vamos a suspender en todo caso la sesión hasta las 12:30. Gracias.